Vamos a comenzar a formar la imagen de Taylor Swift. Tomaremos el hilo gris y le haremos un nudo. Después, utilizando la aguja de 2 milímetros, vamos a comenzar formando cadenas. En total haremos 32 cadenas. Continuaremos realizando puntos bajos a partir de la segunda cadena. De esta forma, en la parte de arriba, aquí les coloqué cómo van a ir haciendo el cambio de cada color. Ahí se pueden ir guiando para que sea más fácil. También les coloqué en qué sentido van a ir tejiendo cada vuelta. Ya que realizamos los 4 puntos bajos con ese color, vamos a cambiar el hilo de la siguiente forma. De esta manera tomamos el hilo insertándolo en el último punto en esas dos partes. Después podemos jalar el hilo anterior y así continuar tejiendo los demás puntos en ese color. Ahorita esta es la forma de cambiarlo, ya que estamos apenas iniciando al diseño. Aquí vamos a realizar el siguiente cambio de color. Del color gris, ya que solo hicimos uno, vamos a pasar al color blanco. Aquí hacemos el siguiente cambio de color. Con este método de cambios de hilo es que vamos a estar haciendo el diseño que nosotros queramos. Después de enseñarles cómo van a hacer cada cambio de hilo, les voy a dejar la imagen completa con los cuadros para que ustedes se vayan guiando de ahí y tejan si gustan hacer esta imagen. Aquí ya vamos a terminar de tejer esta segunda vuelta. Haremos el último cambio de hilo como vemos en la imagen al color gris. El hilo anterior lo pasamos hacia enfrente de nosotros, ya que al dar la vuelta nos quedará ese hilo en la parte de atrás y podamos utilizarlo sin cortar. Después de que cambiamos el hilo, vamos a realizar los últimos puntos con el color gris. Al iniciar cada una de las vueltas vamos a subir con una cadena al aire y después vamos a continuar realizando los puntos bajos, comenzando a partir del segundo espacio y seguimos el patrón que nosotros estemos realizando. Cada que vayamos avanzando entre las vueltas vamos a estar realizando los cambios de hilo de esta forma. Insertamos de esta manera y vamos a tomar el siguiente hilo. El hilo que sigue, por ejemplo aquí, es el de color café. Lo traemos en esos dos hilos que nos quedamos en la parte anterior y el hilo con el que tejimos vamos a ponerlo hacia enfrente de nosotros, ya que al dar la vuelta va a quedar en la parte de atrás y lo vamos a poder utilizar sin necesidad de cortarlo nuevamente. Después continuamos realizando los puntos bajos necesarios que nos digan en nuestro patrón y continuamos realizando el mismo paso de cambio de hilo. Pasamos en esta parte y volvemos a tomar otro hilo.
Después de que terminamos esa vuelta, vamos a subir con una cadena al aire y le daremos vuelta al tejido, para que así comencemos la siguiente vuelta siguiendo nuestro patrón. Comenzaremos a tejer arriba de cada punto bajo que estamos haciendo y seguiremos realizando el cambio de colores de la misma manera, para que al final de terminar el tejido completamente, vamos a cortar los hilitos que nos sobran entre los tejidos. Aquí les dejo la imagen que pueden ir siguiendo si gustan hacer este tejido de tapestry. La primera fila, recuerden que serán las 32 cadenas que vamos a realizar al inicio. Después vamos a comenzar a realizar la vuelta número 2 ya para empezar a realizar los cambios de hilo para el diseño. Vamos a ir tejiendo en este caso de derecha a izquierda y así sucesivamente iremos tejiendo. La tercera vuelta será de izquierda a derecha y la cuarta de derecha a izquierda. Así continuaremos tejiendo hasta llegar a la última vuelta. Aquí les dejo el resultado final y las medidas que tiene al finalizar todo el tapestry de Taylor. Después vamos a continuar tejiendo los detalles alrededor del tejido que acabamos de hacer. Utilizaremos el hilo de color gris y de color blanco, así como la aguja de crochet de 2 milímetros. Y vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a introducir la aguja de esta forma con los dos hilos y ahí haremos una cadena. Y comenzamos a realizar los puntos bajos. Lo vamos a hacer alrededor de todo el tapestry. A mí me salieron un total de 130 puntos bajos. Continuamos tejiendo la parte de atrás de esta pequeña bolsita y vamos a utilizar la aguja de 3.50 milímetros. Comenzaremos tomando los dos hilos de color gris y blanco y vamos a comenzar con un nudo y a partir del nudo haremos cadenas. En total vamos a realizar 27 cadenas. Ya que tejimos las cadenas, vamos a comenzar a tejer puntos medios altos a partir de la segunda cadena. De esta forma pasamos por los 3 círculos que hicimos. Y ahí podemos colocar el clip. Después continuamos realizando, en cada cadena haremos puntos medios altos. Y así será todas las vueltas que en total vamos a hacer para esta parte. Ya que terminamos, vamos a subir con 2 cadenas al aire y le damos vuelta al tejido. Y continuamos realizando puntos medios altos a partir del tercer espacio, tomando la hebra trasera. Y así continuaremos realizando cada vuelta. Vamos a realizar un total de 27 vueltas. Continuamos uniendo ambos tejidos que realizamos en los costados y en la parte de atrás. Ubicamos la parte externa que queremos que quede y vamos a unir sin cortar el hilo de esta forma. Vamos a realizar el siguiente método. Introducimos de un lado y del siguiente lado en la parte del medio, en algún punto, tomamos la hebra y así pasamos el hilo a través de los 3 orificios que nos quedan. Y así vamos a estar haciendo todas las uniones alrededor para terminar de este extremo al otro extremo, dejando la parte de arriba abierta, ya que será la parte
de la bolsa. Al terminar esta parte fijamos bien para que no se salga ningún hilo. Después doblé a la mitad en la parte vertical y en la parte de en medio ahí voy a realizar cadenas de esta forma con igualmente los mismos hilos blanco y gris, y en total realicé 12 cadenas al aire. Continuamos uniendo estas cadenas que hicimos al tejido. Contamos 2 espacios y lo fijamos bien para que no se vayan a deshacer esos puntos. Después tomaremos el botón y lo vamos a ubicar en esta parte. Nos vamos a apoyar de una aguja capotera y del hilo de su preferencia. Ahora vamos a realizar los llaveros. Para el primero utilicé 3 colores con los que tejí la bolsa: gris, negro y blanco. Y del tamaño de mi mano hice aproximadamente 10 vueltas, pero aquí puede quedar de ustedes cuántas vueltas le quieren dar. Y después lo vamos a cortar y realizar de la siguiente manera. Continuamos haciendo el segundo llavero con la aguja de 3.50 milímetros. Comenzamos a realizar un anillo mágico, y en este anillo mágico hacemos el primer punto y sobre este punto vamos a realizar 3 cadenas. Después tomamos hebra y dentro del anillo mágico vamos a comenzar a realizar 12 puntos altos. Después unimos todos los puntos altos en el tercer espacio de las primeras 3 cadenas que hicimos, y después vamos a tejer 5 cadenas al aire. Después, a partir de la segunda cadena, comenzaremos a realizar un punto raso, después un punto bajo en la siguiente cadena, después haremos un punto medio alto en la que sigue y por último un punto alto al finalizar esas cadenas. Después vamos a contar 3 espacios en el círculo que hicimos y ahí vamos a unir esa primera esquina de la estrella. Vamos a repetir este proceso hasta obtener los 5 picos de la estrella. Una vez que tejimos la estrella, podemos comenzar a realizar cadenas para unirlo en el llavero que tenemos hecho. Esto ya queda a decisión de ustedes en qué parte quieren colocar las cadenas, ya sea en un pico o a un costado, y lo van a unir de la forma que ustedes gusten al llavero. Ya como detalle final vamos a realizar la mini correa de esta linda bolsa case. Vamos a utilizar la aguja de 3.50 milímetros con los 3 hilos de color gris, negro y blanco. Lo vamos a insertar en una de las esquinas de esta forma y vamos a comenzar a realizar cadenas. Aquí va a quedar a criterio de ustedes cuántas cadenas quieren ir tejiendo, ya que eso depende de qué tan largo quieren que quede esta correa. Para esta correa yo tejí 32 cadenas. Una vez que ya terminamos, lo vamos a unir en la siguiente esquina de esta forma y vamos a fijar bien el hilo para que no quede ningún hilo suelto y quede bien fijo y que tenga fuerza esta mini bolsa.
Así nos quedó el resultado final. El llavero lo pueden colocar en la parte que ustedes gusten y utilizarlo donde quieran. A mí me encantó el resultado, espero que les haya gustado. No se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita para que les avise cada que yo suba un video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.